Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando el Mundo. Después de más de 3 años viajando en motorhome, hemos llegado a Colombia, país que estamos disfrutando hace más de un mes, descubriendo su cultura, sus pueblitos, sus comidas, sus paisajes, su gente. Y nos cuesta todavía creer que hemos llegado manejando tan al norte de Sudamérica. Estamos muy contentos. Actualmente estamos en un pueblito hermoso que se llama Jardín, uno de los pueblitos patrimonio del departamento de Antioquia. Se los hemos mostrado en el video anterior, así que si todavía no lo han visto, después de este video ya tienen un plan para hacer. Y hoy la idea es ir a conocer la segunda ciudad más poblada de Colombia. Estamos hablando de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, con más de 2,5 millones de habitantes. Hoy es domingo, tempranito nos levantamos, hicimos ejercicio, desayunamos, preparamos el mate, acomodamos todo en blanquita porque estuvimos una semana en este pueblo. Así que bueno, como se imaginarán, en una semana se ha desordenado casi todo, pero ya tenemos todo en condiciones para salir a la ruta. Miren la vista que hemos tenido todos estos días acá en Jardín. Es un pueblito realmente hermoso, con mucho verde, mucha naturaleza. Pero bueno, después de tantos días ha llegado el momento de volver a las rutas, así que vamos a arrancar a Blanquita. ¿Cómo estás, amor? ¿Lista para salir a la ruta? Casi lista, me falta acomodar el sillón y ya estamos. Estamos pasando un río, estamos a la altura de la ciudad de Andes. Ahí dice Medellín 117. Como verán, es un hermoso domingo para rutear. El cielo está despejado, hay solcito, así que vamos a disfrutar la ruta hasta Medellín. Estamos cruzando por un puente que está sobre el río Cauca. Estamos nuevamente en la ruta 60 que va bordeando el río Cauca, pero bueno, ahora tenemos que bordearlo del otro lado. Es inmenso, es muy ancho, es muy caudaloso, va por entre medio de las montañas. Es uno de los ríos más importantes de Colombia y bueno, ahora ya estamos del otro lado y a seguir ruta. La ruta sube y baja porque va atravesando la cordillera. Hay muchos carteles de cruce de fauna, en este caso zarigüeya. Me gusta que te ponen qué animal está en el cartel. Vimos mapaches, serpientes, roedores, de todo un poco. No hemos cruzado a ninguno en realidad, solo los vimos en los carteles. Pero miren lo sinuosa que es la ruta. Pareciera que esta va a ser la ruta antigua porque vimos que están armando una ruta muy linda, grande, nueva, con puentes. Pero estaba cerrada todavía, así que suponemos que en breve ya la van a abrir y esta va a quedar como una ruta secundaria, pero el paisaje realmente es espectacular con las montañas, la vegetación. También estamos prestando atención a ver si encontramos algún puestito para parar a comer algo porque ya es el mediodía y está bastante caluroso. Sí, acá hace mucho calor y estamos todavía de Medellín a unos 40 kilómetros, 1 hora según el GPS, que es bueno por lo sinuosa que es la ruta y la pendiente que tiene, ¿no? Encontramos un lugar que vende arepa de chocolo con queso, así que vamos a probarla, ¿no? La paradita también es para descansar un poco de la ruta, así que vamos a comer algo y después ya seguimos hacia Medellín. La ruta que estamos haciendo no es muy larga, pero sí es muy intensa porque estamos subiendo y bajando de la cordillera. Miren el cacho de queso que le ponen a la arepa. ¿Está buena? Muy buena. Hola, ¿aceptan tarjeta? No, solo efectivo. ¿Cuánto es? 10.000. Gracias.
Adelante ya tenemos la ciudad de Medellín, estamos muy cerquita, estamos a unos 7 kilómetros aproximadamente, pero ya se empiezan a ver los edificios enormes en la ladera de la montaña y el tren eléctrico que pasa a la izquierda. Acá se empieza a notar cada vez más el tráfico. Hicimos una bajada importante para llegar hasta esta zona. No sabemos si vamos a tener que subir después para estacionarnos, pero ya estamos cansados y queremos llegar. Llegamos ya a la hermosa ciudad de Medellín y estamos ya con un matecito. Bajamos para merendar acá en la plaza. Ahora empezó a bajar de a poquito la temperatura, empezó a correr una leve brisa, así que tenemos fe de que vamos a poder dormir bien. Esperemos que sí. Y queremos aprovechar, como es domingo, hay mucha vida en la plaza, está llena. Queremos aprovechar para mostrárselas un poco. Así que vamos a dar una vueltita. Ahí hemos estacionado a Blanquita. Miren la cantidad de puestos que hay en esta cuadra. Venden obleas, venden arepas. Venden de todo un poco, venden juguetes, hay muchos niños porque es una plaza con juegos. Hay muchos bares alrededor de la plaza, supermercados. La verdad es un barrio residencial, pero con mucho movimiento. Miren, ahí tenemos el súper, ahí tenemos juguetes para los chicos, por acá un parque infantil, por ahí tenemos un local de arepas. Y miren toda la vida que hay en esta plaza, la cantidad de gente. La verdad que un hermoso barrio. Por ahí atrás tenemos algunos restaurantes, cosas típicas que venden acá para merendar. Hay 1000 hojas artesanales y por allá hay churros. Por acá venden fresas con crema, hay jugos, revientan los puestos de comida. Pero desbloquearon otro nivel porque es fresas con crema y tienen como Oreo, chocolate, dulce de leche, un combo de cosas. También tenemos en uno de los costados la parroquia La Inmaculada, que es la parroquia de este lugar. Acá tenemos un tuk-tuk y venden algo que también es típico, que son los dorilocos. Es un paquete de Doritos o papitas o cosas así con muchas cosas, carne, pollo, le puedes poner maíz, piña, jalapeño, lo que quieras básicamente. Y acá tenemos todos puestos de comida que venden desde salchipapas, patacones. Acá se come bastante temprano además, así que son las 6 y piquito y ya la gente está comiendo un salchipapa. Así que bueno, nosotros nos vamos a sentar ahí en el banquito, vamos a descansar un poco y vamos a ver si mañana o pasado ya salimos a conocer y a descubrir más de esta ciudad. Así que estén atentos. Nuevo día en la ciudad de la eterna primavera. La noche estuvo un poquito movida, pero bueno, había demasiada gente en la plaza. Yo estaba tan cansada que en realidad ni cuenta me di. Los puestos de comida callejera estuvieron hasta las 10, 11 de la noche más o menos. Una de las ciudades en las que hemos visto movimiento hasta más tarde lejos. Sí, además muchísimo movimiento. Y la idea hoy es ir a conocer un poco del centro de Medellín. Estamos lejos como para ir caminando. Así que de paso vamos a hacer algo que nos gusta, que es tomar el transporte público. Vamos a ver si nos podemos tomar el metro. Miren ahí la postal que tenemos de gran parte de la ciudad de Medellín, una parte con muchos edificios sobre los cerros. Miren lo que es eso, una locura. Y es que Medellín tiene la particularidad de estar construida en un valle rodeada de montañas y por eso es que hay muchas comunas y muchos barrios construidos en la ladera de los cerros. Ya les vamos a ir contando un poco más de la historia, pero sí, tiene muchísimas comunas, creo que son 16 en total, si no mal recuerdo. Y nosotros ahora estamos en la zona que se conoce como La Floresta. Un barrio muy bonito. Acá arriba tenemos la estación Santa Lucía, que es la que tenemos que tomar para ir hacia el centro. Tuvimos que comprar la tarjeta cívica para poder pagar el pasaje del metro. La cargamos con 4 viajes, más la tarjeta, más el plástico, nos salió 25.500. Nosotros estamos en la estación Santa Lucía y tenemos que ir hasta la estación Cisneros, que es donde está el centro. Es nuevísimo el metro, miren.
El viaje fue realmente un lujo, el metro está nuevísimo y por solo $1, que es lo que vale el pasaje, llegamos ya al centro de Medellín de forma segura y rápida. Les quería mostrar antes de empezar a recorrer las vistas que tenemos desde acá. Al final hicimos una estación más porque nos habíamos bajado antes. Hay una casa que vende medias, acá hay una casa que vende ropa. Todavía estamos dentro del metro. Por allá enfrente hay farmacias, está la conexión con el tranvía. Hay, no sé, venden recuerdos, de todo un poco, la verdad. Me sorprende. Lo primero que vemos al bajar del metro es muchísimos puestos de venta. Acá tenemos fundas de celular. Por allá enfrente tenemos gorras, remeras, buzos de todos los tipos y colores. Lo primero que vamos a recorrer acá en el centro de Medellín es el Parque de las Luces. Es este parque enorme que hay acá. Fíjense que no hay árboles ni nada, pero hay unas torres. Para el 2002 aproximadamente, el gobierno quería poner de nuevo en forma esta zona de la ciudad. Entonces pusieron unas 300 torres, armaron como un bosque de torres que son de luces, así que durante el día dan un poco de sombra y a la noche iluminan la plaza. También se la conoce como Plaza Cisneros. Y bueno, tiene bastante cemento, como verán son pocos los árboles. Fíjense cómo se ven para arriba las torres. Imagino que de noche debe ser bonito porque todo iluminado debe quedar bien. Lo que sí hay son muchas cañas y por ahí tenemos algunas casitas para pájaros. Y del otro lado de la plaza tenemos la biblioteca, ahí tiene una fuente. Y salimos ya del Parque de las Luces, vamos a ir para el lado de la Plaza Botero y vamos a ir por una calle emblemática de Medellín que es el Pasaje Carabobo, una peatonal. Y dicen que puedes encontrar lo que quieras, desde souvenirs, ropa, cosas para la casa, de todo. Así que bueno, vamos a empezar a recorrer esta callecita pintoresca. ¿Dónde estamos ahora, Belu? Estamos en el Palacio Nacional, queda sobre el Pasaje Carabobo. Este edificio fue construido entre 1924 y 1933. Funcionó durante muchos años como un edificio donde había oficinas públicas, pero actualmente es un centro comercial y es patrimonio histórico y arquitectónico de la nación, de todo Colombia, porque la verdad es precioso, tiene muchísimo valor y miren lo lindo que es. ¡Wow! ¡Qué arquitectura! Y como les decía Belu, actualmente son todos locales que venden de todo, desde gorra, remera, buzos, zapatillas, lo que se les ocurra lo venden acá. Así que bueno, vamos a pasear y a ver un poco también el edificio que es hermoso. En los últimos 2 pisos de este centro comercial hay obras de arte por todos lados, creemos que es una muestra. Hay muchísima variedad de cuadros con distintos motivos, deben ser también de distintos artistas. Así que nada, la verdad está muy interesante este lugar para venir a conocer. Este es el edificio al que acabamos de entrar y que tiene el centro comercial adentro. Igualmente, como verán, no hace falta entrar a ningún lado para comprar porque acá se puede encontrar de todo.
por la misma calle hemos llegado ahora a una parroquia hermosa. Que es la iglesia de Veracruz y no tiene nada que ver con el resto de la ciudad en cuanto a la arquitectura. Parece como que la metieron acá en el medio y quedó descolocada totalmente, porque tiene como una arquitectura bastante más antigua que el resto de los edificios. Y por todo el centro hay edificios enormes, mucho restaurante, acá venden por ejemplo recuerdos. Llegamos ahora a la Plaza Botero, quizás la plaza más turística de todo Medellín. Porque cuenta con unas 23 obras de arte en medio de la plaza, todas distribuidas, que es lo que llaman a los turistas a llegar hasta este punto. Todas las obras que se van viendo ahí son de Fernando Botero. Que las donó a la ciudad porque el Museo de Antioquia, el primer museo, estaba cada vez más en declive, en crisis financiera, y él le propuso al museo que le iba a donar algunas de sus obras de su colección personal, sí, lo mejoraban un poquito, cuestión que el museo no pudo mejorar y Botero junto con los directivos del museo decidieron hacer un cambio más profundo. Él hizo más donaciones, pero la consigna era que había que buscarle otra sede al Museo de Antioquia, en este caso fue el antiguo Palacio Municipal, que es donde se encuentra actualmente. Es mucho más grande que el anterior y es este edificio enorme que se ve acá. Y además de cambiar la sede del museo, Botero pidió que hubiera una plaza donde él pudiera exponer sus estatuas más grandes, como las que vemos hoy en día. Le destinaron más de 7.000 metros cuadrados al espacio abierto y público para sus obras. Y bueno, miren la vida que hay en esta plaza hoy en día. Por ahí atrás está el palacio que ahora vamos a ir a visitar y las obras están desperdigadas por todo este lugar. Lo único que sí o sí hay que tener en cuenta acá es hacerle caso a la frase que usa la gente de esta zona, que es no dar papaya. Sería como no dar motivos para que, bueno, no te pase nada. Así que hay que estar prestando mucha atención. Hay muchísima gente. Todas estas esculturas están hechas en bronce. Esta es del año 1994. Se llama Hombre a Caballo. En esta misma plaza también tenemos el cartel de Medellín. Las obras de Botero se caracterizan por ser voluminosas. Por acá, por ejemplo, tenemos una cabeza, acá tenemos un gato, acá tenemos a Adán y Eva, por acá tenemos un caballo. Fíjense que están distribuidas como por toda la plaza. Un perro. Acá tenemos al hombre, dice hombre vestido, mujer vestida, que parece que lleva un traje típico. Después hay muchos desnudos. Que no lo podemos mostrar por acá porque nos van a censurar, pero sí, la mayoría de las figuras humanas están desnudas. Y ahora vamos a ver si podemos entrar a este palacio que está acá atrás, que es el Palacio Uribe Uribe. El ingreso al Palacio Uribe Uribe es gratuito, se puede entrar de 8 a 5 y media. Y por ahora me encanta que en esta ciudad hay muchas opciones para hacer cosas gratis, hay mucho para ver y para conocer. Así que bueno, vamos a ver qué tal acá adentro. Ya estamos adentro del palacio, nos recibe con esta fuente. Lo que nos recomendaron ahora es subir para tener unas lindas vistas panorámicas y después vamos a ir bajando piso por piso. Eso es lo que nos dijo la señora de seguridad de entrada. Hay que registrarse con documento, te toman todos los datos, te sacan la foto y después ya puedes recorrer tranquilo. Así que vamos a conocer el palacio, que también es el Palacio de Cultura. Salimos a la terraza del palacio y wow, miren qué vista, qué ciudad enorme que es Medellín. Por acá tenemos la cúpula que se veía desde abajo. Ahí adelante tenemos un mural de Fernando Botero. Y miren lo enorme que es esta ciudad, cómo está construido allá arriba en el cerro. En todos los cerros está construido. Por ahí viene el metro que nos tomamos antes. Y fíjense que por allá arriba también está construido. ¡Qué mirador hermoso, Belu! Es impresionante, muy bonito, de verdad. Toda la vista panorámica es muy bonita, la cúpula gótica que tiene el palacio, la verdad es espectacular. Como dicen por acá, qué chimba que es Medellín, qué hermosa ciudad. La verdad que por ahora me está encantando y todavía nos queda conocer un montón más. Estamos recorriendo los pasillos y miren las puertas de las oficinas, son muy antiguas y muy hermosas. Y lo más loco es que todo este lugar está en funcionamiento, hay gente trabajando. Miren por ahí atrás qué hermosa vista de la ciudad. Acá hay toda una muestra que te van contando cómo fue que se hizo y se fue reparando todo este palacio. Este es uno de los auditorios que hay dentro del palacio.
Recién nos preguntábamos si hoy en día se seguirán haciendo edificios tan hermosos, tan trabajados. Todo tiene detalles, todo está muy lindo, la verdad. Ahora estamos en el Parque Berrío, otro de los parques importantes de Medellín. En este parque la verdad que el ambiente no es lindo, pero bueno, nada, queríamos venir igual porque este parque es importante para la historia de Medellín. El Parque Berrío supo ser la plaza principal de Medellín en 1675, cuando se fundó la ciudad. A su alrededor estaba el Cabildo, estaba la cárcel. Supo ser el corazón de la Medellín moderna de principios del siglo XX, cuando la industria cafetera, la industria minera era pujante, pero con la llegada del metro que la atraviesa, pasó a ser una plazuela más de la ciudad, pasó a ser una estación de paso. Retomó un poco la parte de plaza mercado que supo ser anteriormente, pero esta vez con un mercado más informal, con puestos en la calle. Medellín, como les contaba, se fundó en 1675, pero antes de la llegada de los españoles, que fue en 1541, esta zona estaba habitada por diferentes grupos indígenas, así que tiene una historia súper rica y súper antigua. Acá en el centro de la plaza está la estatua de Berrío, por quien lleva el nombre actualmente la plaza. Y otro dato es que hace muchos años, antes de la fundación de Medellín y durante los primeros años de la ciudad, la capital del departamento de Antioquia era Santa Fe. Con el paso del tiempo, Medellín empezó a tener muchísima relevancia, empezó a tener mucha importancia y en 1826 se la nombró capital del departamento de Antioquia. Por ahí atrás tenemos también la iglesia de esta plaza. Y como les contábamos, esta plaza fue atravesada por el metro, que es este que está ahí, y que ahora nos vamos a ir a tomar para ir a nuestra próxima parada, que va a ser el Jardín Botánico. Que vimos que está bastante recomendado en la ciudad, así que con la línea A, que es la que pasa por acá, vamos a llegar. Y algo muy piola que acabamos de ver en la estación del metro es una estación de powerbank. Sale 2.500 la hora de alquiler, así que te la llevas, cargas el celu y después la devolves. ¿Cómo estuvo el viajecito en metro? Fue súper rápido y ahora llegamos a la parada universidad, que es la que nos dejó en el Jardín Botánico. En realidad tenemos que caminar creo que unos metros, pero miren ya todos los árboles, todo el verde adelante del cerro que está lleno de edificios. Es el contraste de la naturaleza con todo lo que está construido. Miren qué lindo el verde que hay acá. Llegamos a donde se hace el registro para entrar al Jardín Botánico, pero está cerrado, como ven. ¿Qué pasó, Belu? Cierran el primer día hábil de la semana, o sea, lunes. Hoy es lunes, pero la verdad que no se nos cruzó por la cabeza que podía estar cerrado el Jardín Botánico. Y encima nosotros vinimos hasta acá exclusivamente por el Jardín Botánico, no por otra cosa, no hay otra cosa para ver. Hay un parque y demás, pero no es lo que queríamos ver nosotros. Nosotros queríamos entrar al Jardín Botánico. Qué salados igual, qué mala suerte. Qué cosa. Bueno, ya está igual. No hay mucho para hacer. No era para nosotros. Se ve que no. Ahí atrás de todas esas rejas es donde está el Jardín Botánico. Por acá hay una escultura. Hay mucha gente del lado de afuera haciendo picnic, así que creemos que no somos los únicos que no sabíamos lo del lunes. Y también hemos visto muchos turistas que, bueno, llegan a la puerta y se van. Tengan en cuenta eso, si vienen a Medellín y quieren conocer el Jardín Botánico, no vengan un lunes. Acá tenemos otro parque que se llama Parque Explora. Es un parque como un museo de ciencias. Son las 3 de la tarde, así que tampoco llegaríamos a recorrerlo. Así que bueno, vamos a tomarnos de nuevo el metro para volver hacia Blanquita. Terminamos ya el recorrido por el centro de Medellín. Estamos ahora en la plaza donde dormimos con Blanquita. La verdad que nos gustó mucho el recorrido que hicimos. La ciudad es muy bonita. Todavía, como les anticipamos, nos queda mucho por conocer, pero bueno, no llegamos a conocer todo en un día. Y si siguen nuestros videos hace rato, se acordarán que hace poquito se nos rompió la cafetera La Prensa Francesa. Hace un tiempito ya que no estamos pudiendo preparar café. Y acá cerquita encontramos un lugar que vende cosas y se especializan en café. Veníamos de pueblo en pueblo y no encontrábamos una prensa francesa por ningún lado, pero bueno, acá en Medellín encontramos un lugar que las vende muy cerquita donde está Blanquita, así que vamos a ir hasta Amber, que es el lugar, a ver si por fin podemos conseguir una.
Muy rico. Delicioso. ¿Qué? Este viene de Ciudad Bolívar, Antioquia. Es un café muy bueno. Todos los molinos manuales vienen con su molina graduable. Como vamos a hacer una preparación en prensa francesa, pues vamos a utilizar una molina un poquito más gruesa. Echamos el cafecito por ahí. Estamos aprendiendo a hacer el café bien. Miren cómo sale el café. Aprendimos que el café en grano es mucho más rico que el otro, que para eso necesitas un molinillo y poder dejarlo del tamaño correcto para la prensa. Bueno, lo bueno es que nos vamos con cafetera y acá Steven nos está enseñando además cómo se hace. Así podemos tomar un buen café en blanquita. Cafecito en las mañanas, en las tardes. Acá es a toda hora además. Ajá, el café se disfruta a cualquier hora. La idea de disfrutar un buen café es no tomarlo caliente, sino con una temperatura que esté entre caliente y un poco tibio para sentir más las notas del café. Y hay que hacerlo y hay que dejarlo Reposar. Esto es un laboratorio. Con cualquier café que tú vayas a hacer, te va a cambiar las notas diferentes. Y si la persona lo prepara igual que tú, te va a saber muy diferente al que tú haces. Claro. Eso es también de humor, de energías, todo. Pues un cafecito bien preparado, es una taza increíble. Esto es increíble. Yo amo el café. Más o menos me estoy tomando por ahí entre 7 a 8 tazas diarias. Ah, un montón. Creo que con 7 u 8 no duermo. Entonces mira cómo va quedando el café con una molienda pues un poquito más gruesa para hacer Claro. prensa francesa. Toma su tiempo, pues esto es de tiempo, tampoco hay que afanarse, se disfruta y moler café, porque ahorita está el ventilador prendido. Normalmente esto empieza a botar su aroma, Claro, entonces lo baja, esto es una locura. parece una cafetería. Lo que te digo, esto es un laboratorio, con cualquier cosa, o sea, cualquier método que tú vayas a utilizar, te va a saber diferente que el mismo café. Claro. En Colombia desbloquearon además un nivel más. Tienen estas cafeteras muy chiquitas. Nos contaba Steven que mucha gente se las lleva directamente al trabajo para no tomar el café de máquina. Se guardan esto en el escritorio, tienen el café, con un poquito de agua ya está. Además el olor a café que hay ahora acá. Sí, es tremendo. Y ahí con la molienda precisa para hacer prensa francesa, le ponemos a hacer el método de infusión, que es con agua caliente, no a más de 90 grados. Se remoja un poco el café, se bate o se revuelve con una cuchara. La idea es que absorba el agua pues, para sacar mejores las notas del café. Se deja así por 30 segundos y ahí sí vertimos la cantidad de agua para hacer la buena taza de café. Ahí va soltando el aroma a café. Sí. Y ahora sí se le vierte la cantidad de agua. Se revuelve el café y la idea es esperar entre 3 a 4 minutos que vaya cogiendo, que se vaya reposando. Va a ir bajando solo. Va a ir bajando y ya después lo que se hace es prensarlo y dejar otra vez reposar entre 3 a 4 minutos. Bien. Y así servir una buena taza de café. Ya hacíamos todo eso nosotros. Digamos que esa es una de las formas que se puede hacer una buena taza de café. Digamos, si quieres hacer un café súper rápido, pues lo puedes preparar y ya. Claro. Obviamente que te vas a ver muy diferente y pues las notas se van a sentir un poco más intensas, algo más fuerte. Así va a quedar más suave. Sí, va a quedar un café, digamos, con unas notas más aromáticas. Dependiendo del café de la región, puedes soltar notas de panela, notas de bocadillo, notas muy dulces. O algunas van a botar notas frutales como de naranja, de piña, de mandarina, de maracuyá, dependiendo. Déjalo reposar y ya después lo prensamos. El que sabe, sabe. Que sabe, sabe. La idea de prensarlo es suave, muy, muy, muy suave. Y le dejamos reposar un poco. ¿Para qué pasa eso? Si tú lo presionas muy fuerte, lo que va a hacer es una turbulencia y va a contaminar la bebida al momento de servirlo. La forma en que lo sirves, todo influye. Al momento en que lo sirves, al momento en que lo preparas, te va a cambiar el sabor de café. Sí, es, mira, apenas me salieron las 2 tacitas de café. Ya esa sería como mi cesta. Ya está. Esta café quedó suave, Sí. con unas notas aromáticas y quedó dulcecito. O sea, no necesita ningún suplemento adicional. No. Queda muy, muy fresco. Sí, no le pondría realmente ni azúcar, ni edulcorante, nada. Está perfecto. Ok, muy bueno. Café en grano, Vamos a empezar a tomar café en grano. la prensita de mil Esta para que entre café para los dos, porque con la chiquitita que es como de oficina, ¿no? y el molino de luz. Perfecto, para poder Moler. hacer el café bien. Ah, si están por Medellín y quieren saber algo de café, tienen que venir a Amber Speciality. Que encima Steven te explica todo con lujo de detalle, te asesora para que te puedas hacer el mejor café en tu casa. Gracias, Steven. Gracias a ti. Un gustazo. Igualmente. Ahora sí estamos nuevamente en Blanquita, la verdad que fue un día agotador para nosotros. Recorrimos muchísimo de la ciudad de Medellín, que es una ciudad
preciosa. En el video que viene esperamos poder mostrarles un poco más de la historia más reciente de la ciudad. No les voy a adelantar nada, tienen que suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver el próximo video. Yo creo que va a ser un video muy bueno, le tengo fe a lo que vamos a hacer. Así que espero que estén atentos y alertas esperando el video. Nosotros ahora nos vamos a ir a cenar porque acá estamos cenando temprano para arrancar temprano. Así que gracias por acompañarnos en este video y los esperamos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.